Shabbat Shalom. Nos volvemos a ver otra vez en esta oportunidad para continuar caminando el trayecto del Sefer Shemot, el libro de Éxodo, con el fragmento correspondiente para allá de esta semana que se titula Tetzaveh y ordenarás. Y el título del comentario acerca de la misma lleva por título Necesitamos un abogado. En esta parashá de la semana, el Eterno presenta el nuevo rol dado a Aarón y a sus hijos, o en este caso principalmente en la ubicación del contexto, es que Moshe está en la cima del monte Sinaí recibiendo palabra directa del Eterno. Está recibiendo completamente las instrucciones de todo lo que le debe ordenar al pueblo de Israel. Volviendo entonces al punto, se presenta el nuevo rol dado a Aarón y a sus hijos, que es el papel y el oficio de los Kohanim, sacerdotes. De esta manera se convertirían en las máximas autoridades religiosas de la Torá, brindando una presencia estable como oficiantes, sanadores e intercesores. Y a través de prácticas elaboradas de sacrificio, ofrendas y pureza ritual, como se continúa viendo en este libro de Éxodo, pero que también se verá de una manera más amplia descrita en el libro de Levítico, Vayikra y Llamó. El Cohen Gadol, sumo sacerdote, y sus asociados brindarían a Israel el consuelo del amor renovado de Hashem, así como un perenne recordatorio de su asombrosa presencia. Diariamente ayudarían a ejemplificar la tensión dinámica de esta interrelación entre Ahavat Hashem, el amor de Dios, y Yirat Hashem, el temor apropiado de Dios. Y así, de esta manera, llamarían a los Bené Israel a un compromiso renovado con la Torá. También aquí se describe y se explica la deslumbrante vestimenta de los Kohanim, y especialmente de Aarón, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Su túnica, efod, piedras preciosas, corona y Hoshen Mishpat, el pectoral del juicio. El Hoshen Mishpat estaba adornado con 3 hileras de 4 piedras preciosas cada una, y en cada piedra estaba inscrito, grabado, el nombre de cada una de las tribus de Israel con su correspondiente piedra. Así el Cohen Gadol usaría este Hoshen Mishpat con todas sus piedras cuando entrara en el lugar santísimo, y de esta manera Hashem tuviera en cuenta los méritos de las tribus de Israel, tanto en conjunto como cada una de ellas individualmente. En consecuencia, los Kohanim tenían una doble función, tanto recordarle Hashem a su pueblo y a su vez recordarle su pueblo a Hashem. De esta manera se mantuvieron como ejemplos simbólicos de la lucha del pueblo por la santidad y la justicia a través de una vida y un régimen de actos sagrados, y a su vez, a través del ritual del sacrificio, suplicarían en nombre del pueblo, actuando como su abogado para que Hashem no quitara su presencia divina. Si esto es así, entonces, ¿por qué en respuesta a las afirmaciones mesiánicas sobre el papel mediador del Mesías, a menudo se escucha a judíos tradicionales comentar: nosotros los judíos creemos que podemos acudir directamente a Dios, no tenemos necesidad de un abogado o intercesor? Este tipo de declaración refleja la diferencia entre los dos sistemas de creencias: la del judaísmo mesiánico, con Yeshua HaMashiach
el punto focal y central, y la de la corriente principal tradicional. Y entonces se presenta una controversia sobre la posibilidad de obtener acceso directo a Dios. ¿Es esta una representación precisa? Históricamente lo es, en parte, pero solo si no se ignora el mayor peso de la Torá y se acepta solo una visión particular del judaísmo. Tras la destrucción del templo en el año 70 de la Era Común, el sistema sacerdotal de mediación cesó. El judaísmo en ese momento era tan amplio que incluía a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a la comunidad de Qumran y, entre otros, a los seguidores de Yeshua. Cada uno de estos grupos tuvo que preguntarse cómo iba a sobrevivir el pueblo judío sin el sistema sacerdotal, que era esencial para el judaísmo y prominente en la mayor parte de la Torá. Es así que surgen estas dos perspectivas. Por ejemplo, los primeros judíos mesiánicos entendieron a Yeshua como la encarnación del Cohen Gadol y el mediador supremo, y esto está expuesto ampliamente por Rab Shaul en cada una de sus cartas y en el libro de los Hebreos. Y la otra, la forma rabínica del judaísmo, que alcanzó el predominio en la era posterior del templo y que vio a Israel como el mediador comunitario y por lo tanto restó importancia a la necesidad de mediadores individuales, incluso hasta el punto de evitar la glorificación de Moisés, cosa que se refleja en la ausencia de referencias a él en la Haggadá de Pesaj y a las pocas tales referencias que también existen en los Sidurín o en los libros de oraciones. Hasta cierto punto, la visión común de la actitud del judaísmo hacia la mediación está algo justificada y tomando en cuenta las diferentes desilusiones a través de la historia. Sin embargo, en un nivel más profundo, esta visión se queda muy corta. Si bien el papel de los mediadores individuales se minimiza en la mayoría de las interacciones del judaísmo rabínico, y aunque la vocación sacerdotal ya no existe como representante colectivo de Dios ante Israel e Israel ante Dios, el judío individual no se acerca a Dios directamente. Eso de alguna manera se sabe en lo más interno del alma. Pero por eso se ha mantenido cuidadosamente un legado acerca de los Kohanim. Por ejemplo, tradicionalmente, la primera liyá convocada para la lectura de la Torá, o sea, el primer llamado y ascenso para leer la Torá, simbólicamente se le está otorgando a un Cohen. En la realización del Pidyon Haben, por ejemplo, la ceremonia de redención del primogénito, y también en la bendición tradicional al final de Yom HaKippurim, el día del perdón, el día de la expiación. Existe entonces una realidad que se expresa y la encontraremos en la primera bendición de la Amidá, la oración tradicional que se hace de pie. Esta bendición comienza dirigiéndose a Dios como Dios nuestro y el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y concluye llamándole el escudo de Abraham. Así, se comienza esta oración reconociendo que se tiene confianza para pararse ante Dios y ofrecer las peticiones porque se es parte del pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y herederos de todas las promesas hechas a los patriarcas. Y esto es abogacía e intermediación en un sentido amplio y bastante fuerte. En el pensamiento mesiánico, Yeshua HaMashiach es la encarnación individual y personal de todo el pueblo, como el mismo Jacob. Así como en las Escrituras se hace referencia a Israel como el Hijo de Dios, Yeshua, el Mesías, es esencialmente el Hijo de Dios. Si Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y también Aarón, figuras heroicas que sin embargo eran humanas, frágiles y llenas de defectos, pudieron mediar en la justicia y la misericordia de Dios, tal como se nos dice en Hebreos capítulo 4, verso 15,
¿Cuánto más podría un Cohen Gadol que fue tentado en todas las cosas y sin embargo fue sin pecado? Porque no tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es así entonces que el Mesías, nuestro sumo sacerdote, no va simplemente en nuestro lugar como solamente aseverarse, sino que también va delante de nosotros como nuestro abogado, como dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Yeshua, el Mesías justo. Por lo tanto, como dice en Hebreos 4:16, podemos seguirlo a la sala del trono de la gracia, confiado en que recibiremos bondad y misericordia en nuestro momento de necesidad. Bendito sea el Eterno por darnos este favor y esta provisión a través de Yeshua, nuestro Mesías. Shabbat Shalom. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver.